Bueno, listo. Entonces, acá Mendel me está relacionando dos caracteres. En los anteriores cuadros solo teníamos color, ¿cierto? Entonces él dice en su tercera ley que los caracteres se pueden reproducir independientes, es decir, que el color de la arvejita no afectaba que fuera lisa o arrugada, o que fuera lisa y arrugada, no afectaba en ningún momento el color, ¿listo? De la arvejita. Entonces tenemos este ejemplo acá. Eh, yo les voy a permitir ahorita rayar la pantalla para ver si se acuerdan de cómo hacerlo. Entonces, vamos a cruzar a este con este. ¿Listo? Van a cruzar a este con este. ¿Listo? ¿Cómo quedaría ese cuadro organizado, muchachos? O sea, primero, obviamente, vamos a poner esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Cómo nos quedaría para ya empezar a hacer los cruces? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿No? ¿Hola? Sí, profe, o sea, rayamos la pantalla. Sí, claro. ¿Cómo Vale. queda el primer cuadro? Tan. No. A ver, vamos entonces haciéndolo acá. El primer cuadrito, ¿cómo nos quedaría? A mayúscula. Ujú. A mayúscula. Con. Perdón. B Con, mayúscula. eh, con B mayúscula. Chin. Ahora, muchos se dirán de pronto, tal vez, venga, pero ¿por qué hacen o por qué está cogiendo eso? Vamos a coger esta A y la vamos a unir con esta B. Luego vamos a coger la misma A y la vamos a unir con esta B. ¿Listo? Y, o sea, el segundo cuadro, ¿cómo nos queda? A mayúscula, B minúscula. Listo. Mayúscula, B minúscula, que es la segunda. Luego, vamos a coger esta, la vamos a unir con esta B, y la misma A la unimos con la otra B para tener todas las posibilidades, ¿listo? Entonces, nos quedaría... Ay, no se me quiere. Entonces nos queda acá, ¿no?
tenemos esta A con esta B. Y luego tendremos esta A minúscula con la B minúscula. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos? Solo coger todas las posibilidades. Esta A con esta B, la misma A con la otra B. Luego esta A con la B mayúscula y la otra A con la otra B. Y ahí tenemos las 4 posibilidades. Un cuadro mucho más grande. ¿Listo? ¿Y el otro cómo nos quedó? Este de acá. ¿Cómo nos quedará? O sea, igual que las otras, A mayúscula, B mayúscula. Mira. Entonces, ¿cómo queda ese? Primero. A mayúscula, A B minúscula. mayúscula, B mayúscula. El que le sigue. A mayúscula, B minúscula. El que le sigue. A minúscula, B mayúscula. Y el último. A minúscula y B minúscula. Listo. Entonces miren que ahí, pues obviamente quedan totalmente iguales porque estamos cruzando individuos genéticamente similares o idénticos, por lo menos para esos caracteres, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es el cruce. ¿Listo? ¿Qué es el cruce? O sea, vamos a coger este de acá, la A y la B, y la vamos a unir con esta de acá. Y se unen en este cuadrito. Y ahí vamos a empezar a sacar las probabilidades. Entonces, el primer cuadro, ¿cómo nos quedaría? Recuerden que primero se ponen las dominantes y luego sí vamos con las recesivas. Primero vamos con las A's y después con las B's. Entonces, ¿cómo quedaría? El primero. A mayúscula y A mayúscula, ¿no? A mayúscula y A A mayúscula. mayúscula. Listo. ¿Y qué más? Falta I. ¿Qué más La de tienes? mayúscula y la B mayúscula. Listo, sí. Entonces tenemos que poner las A's y las B's porque recuerden que estamos teniendo en cuenta 2 caracteres. ¿Listo? El segundo cuadro, ¿cómo quedaría? A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Muy bien. ¿Listo? Solo es unir los caracteres de cada uno al tercero. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B mayúscula. Sí. ¿Listo? Perfecto. Así es. El cuadro de acá, ¿cómo quedaría? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. O sea, como los papás. Listo, el de acá abajo. A mayúscula, B minúscula, B mayúscula. B mayúscula y B minúscula. Recuerda que primero ponemos las dominantes, ¿listo? Que son las que primero se expresan. Listo, este. A mayúscula, B minúscula, B minúscula. Bien. Este. A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Listo. Siguiente. A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Siguiente. Eso está fácil, ¿sí? Ya saben cómo llenarlo, ¿cierto? Supongo yo. Porque ya lo han demostrado. Si está fácil, hay alguien que no lo entienda, hay alguien que necesite más aclaración. Solo escoger los 2 caracteres que están ahí. ¿Sí?
para replicar. Listo. Y para hacerlo más rápido. Y por último, chan, 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 chan. Listo, así quedó. Este nos va a generar una cantidad de proporciones o de porcentajes, ¿listo? Porque la genética, ¿sí? La genética mendeliana, lo que nos va a dar son probabilidades, ¿listo? Ahí tenemos probabilidades, eso es lo que nos va a permitir. Entonces, vamos a ver que ese proceso en el cual eh, nosotros estamos haciendo este cruce de la tercera ley, que es de caracteres independientes, no es que en estas 16 posibilidades que vemos acá haya realmente una cosa exacta. Es decir, ahí si tienen 16 crías, pues una va a salir como esta, por ejemplo. No, no necesariamente. ¿Listo? Sino que si nosotros hacemos ese cruce, vamos a ver que lo que se espera es que se obtengan planticas de cierta manera. ¿Listo? Entonces, ojo a lo que se pregunta. Acá nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los caracteres que nos están relacionando. ¿Sí? Entonces, ahí se puede hacer la pregunta. ¿Listo? Y es, por ejemplo, ¿cuántas plantas? Vamos a ver posibilidades, probabilidades. Entonces, ¿cuántas plantas tiene la probabilidad de ser amarilla y lisa? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Hola. ¿Están ahí, amigos? ¿Sí me escuchan o murieron? Ah, ok, bien. Acá Riero me dice 9 y Carolina también 9. Claro que 9. ¿Cuáles son esas 9? Pues las que aparecen como en un colorcito, así como medio, ¿qué será eso? Amarillo, curúa, no sé. ¿Qué son estas? Miren, acá. Las que tienen esta A y las que tienen esta B. ¿Listo? Entonces, todas estas que están acá son las que van a tener la probabilidad. Entonces son 9. Es la gran mayoría. ¿Sí? Es la gran mayoría. 9. Ay, borramos eso. ¿Listo? Entonces serán 9. 9 sobre 16 probabilidades. ¿Listo? Entonces 9. Listo. Entonces amarilla, ¿cuántas pueden ser amarillas? Arrugaditas. Chin. Tres. 3, que son las que aparecen en color verde. ¿Sí? O sea, tienen un carácter dominante para el color, que sería amarillo, A mayúscula, y están arrugaditas porque tienen el carácter recesivo, que es la B minúscula. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ya tenemos acá, acá, 3. ¿Listo?
Bueno, otra posibilidad. ¿Cuántas pueden ser verdes y lisas? 3 también. Que son las que aparecen en el moradito, ¿cierto? ¿Listo? Y la última posibilidad, la menos probable de todas. ¿Cuántas son verdes arrugaditas? Solo una. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho eso, muchachos, uno haciendo este cruce, ¿qué esperaría? Que las plantas salgan principalmente ¿cómo? Si uno hace este cruce, uno espera que las plantas sean ¿cómo? La gran Amarillas, mayoría, ¿no? amarillo y liso. Amarillas y lisas. ¿Listo? Eso es lo que uno hace. Entonces, 9 pueden ser amarillas y lisas. 3 pueden ser amarillas arrugadas y 3 pueden ser verdes y lisas. Pero solo una puede ser verde y arrugada. Una probabilidad, ¿no? No solo una planta, sino una probabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pues eso es lo más extraño de encontrar. Si uno llegase a tener una planta así, realmente sería muy raro encontrarla porque los genes recesivos no se expresan, ¿cierto? De una forma tan efectiva como otros. ¿Listo? Miremos acá, me preguntan algo. Ah, bueno, no me escribe. Toca 3. Listo, bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Mendel? Pues que cada carácter, cada generación, ¿cierto? Va a tener sus características específicas para cada gen que se codifique, es decir, no afecta un carácter a otro carácter. Si hablamos de color o hablamos de textura, por ejemplo, en el caso de estas semillas, no se afecta el carácter. El biólogo más importante del mundo, Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta plantea eso también, ¿no? O sea, según la independencia de caracteres que tienen la expresión genética, eh, pues cada gen prácticamente puede escoger en cierta medida, se plantea incluso la idea de una inteligencia de genes, cómo se puede llegar a expresar. Sin embargo, cuando hablamos ahorita de genotipo o de fenotipo, pues el genotipo, digamos, es nuestro código genético heredado por nuestros padres, pero para que se exprese en un genotipo también necesita muchas condiciones de nuestro entorno, entre ellas, por ejemplo, la alimentación. Si no hay buenas formas de alimentación, pues los ribosomas realmente no pueden producir muchas proteínas y por tanto el gen no se puede expresar de forma adecuada, ¿sí? Entonces digamos que hay una relación directa, incluso política, entre las formas de herencia genética, entre los ribosomas y las formas de pobreza que hay en una sociedad, ¿sí? Por eso, digamos, cuando uno ve algunos casos, como en La Guajira, eh, hay muchos problemas, bueno, en las zonas de La Guajira donde hay extrema pobreza, etcétera. Uno ve muchas enfermedades de orden genético, pero desarrolladas por el fenotipo. Como los ribosomas no tienen, eh, digamos que los materiales necesarios para producir las proteínas, entonces pues digamos que las células o el sistema empieza a tener ciertas fallas. Eso va a ser muy importante. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien alguna pregunta? ¿O todo claro como el agua del río Bogotá? ¿Sí? Están dormidos estos muchachos. Yo me los imagino así en la cama con una cobijita. ¿Cierto, mis amores? Bueno, volvamos al otro. Esto era para explicar porque incluso pues Rivero en algún momento me había dicho que no se acordaba de cómo hacer estos cuadritos. ¿Quedó un poco más claro, Rivero? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Listo, bien. Entonces, volvamos acá a la pregunta porque nos estaban diciendo, ¿qué era lo que nos estaban diciendo? Chin. Volvamos a leer el enunciado. Otra vez, ya entendiendo pues esto de los caracteres dominantes, recesivos, etcétera, dice, un investigador encontró que una enfermedad neurológica que afecta a los habitantes de una pequeña población rural es ocasionada por una mutación en un solo gen. ¿Listo? Y
que sigue un patrón de herencia autosómica dominante, es decir, como pues es dominante, lo que uno espera pues es que la mayoría de la población lo presente. Se presenta solo cuando el alelo es dominante sobre el normal y basta con una sola copia para que se exprese. O sea, es una enfermedad que se va a expresar sí o sí al ser dominante. ¿Listo? ¿Esta cuál es? La 279. Sí. Y acá vamos con... A partir de este hallazgo, ¿cuál de las siguientes conclusiones sería válida? La enfermedad afectará en mayor proporción a los hombres que a las mujeres, ya que está ligada al sexo. La aparición de la enfermedad no se relaciona únicamente con factores genéticos, sino también con variables ambientales. Todo individuo con la mutación desarrollará la enfermedad aunque tenga una sola copia del alelo mutado. Y D, para que se desarrolle la enfermedad, el individuo tendrá que tener dos copias del alelo mutado, es decir, ser homocigótico, homocigoto. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La C. Listo. ¿Por qué? Profe, pues digamos, por ejemplo, la D, yo la descarto porque se supone que un gen dominante se expresa únicamente pues con uno de los como genes. Y pues ahí dice que tiene que ser homocigótico, entonces no. Y pues, por ejemplo, la aparición de la enfermedad no se relaciona únicamente con factores genéticos, sino también con variables ambientales, pues siento que no está respondiendo como tal a la pregunta que nos están haciendo, aunque pues de pronto sí puede ser válida, pero pues no responde como tal. Y la enfermedad afectará en mayor proporción a los hombres que a mujeres, ya que está ligado al sexo, pues no tiene nada que ver porque no nos están hablando que afecta como tal al cromosoma X o Y. Listo. Muy bien. Excelente deducción. Y así es como tienen que hacerla para el examen. Digamos, la mayoría de cosas no son ni siquiera, o sea, ustedes no necesitan saber genética para responder esta pregunta. Obviamente, quise explicarles las leyes y los cuadros de Punnett y vimos, pues, meiosis y todo eso, porque, pues, obviamente es necesario para que ustedes comprendan de qué forma pueden llegar a tener ese tipo de información. Pero casi todas, como esta, específicamente, esta pregunta, la respuesta está en el propio enunciado, ¿no? Es de interpretación del propio enunciado, así como hiciste la deducción, es la forma como todos deben hacerla o intentar hacerla, ¿no? Para poder ir descartando, ¿no? Entonces, pues acá nos están diciendo claramente que pues solo con uno se puede expresar, ¿cierto? Efectivamente, nunca, o sea, esto es real, ¿sí? Pero nunca nos lo dicen en el enunciado, o sea, nunca nos pone la variable ambiental y tampoco nos dicen que está ligada al sexo. Por tanto, pues tenemos que todo individuo con la mutación desarrollará la enfermedad, ¿listo? Aunque tenga una sola copia del alelo y eso no lo dicen claramente, ¿listo? Fácil esa. Miremos la siguiente. Ujú, ujú. Listo. Dice acá. Un estudiante realizó un medio de cultivo para analizar el crecimiento de una colonia de bacterias con formas de cocos. Eh, ¿Conocen los cocos, cierto? Pues las bacterias cocos, pues parecen cocos, o sea, son redondas. Las bacterias que llamamos cocos. Ah, bueno, acá incluso, miren esta imagen, acá está como la diferencia entre bacterias. Hay bacterias que son redonditas, las llamamos cocos. Hay bacterias que son alargaditas como los chitos. Mejor dicho, si parecen boliquesos o bolichitos, son cocos. Si parecen chitos normales, son bacilos. Y hay otras, esto ya, digamos que tienen algunas modificaciones, que son espirilos, entonces suelen ser alargadas como gusanitos, etcétera, estas bacterias. Pero las más comunes son los cocos y los bacilos, ¿listo? Son las más comunes. Desde esto nos están hablando. Un estudiante realizó un medio de cultivo para analizar el crecimiento de una colonia de bacterias con forma de cocos. Durante la actividad experimental, el estudiante mantuvo constante la temperatura, que era de 35 grados, y los recursos alimenticios para que estos organismos contaran con la energía suficiente para reproducirse. Al cabo de varias horas de evaluación, el estudiante concluyó que la colonia experimentó un crecimiento exponencial. ¿Listo? Esto, digamos que lo suelen ver mucho cuando hablamos de crecimiento exponencial y todo eso, lo solemos ver mucho en química, en física y en algo de cálculo tal vez, ¿listo?
Ante dicha conclusión, ¿cuál de los siguientes fenómenos pudo ser observado? ¿Sí? La, la última parte es la clave, ¿no? La tasa de mortalidad bacteriana fue igual a la tasa de natalidad. Esa es la A. B. Las colonias duplicaron su número regularmente en intervalos de tiempos iguales. C. El número de colonias bacterianas se duplicó durante varias horas y luego decayó. Y D. Las colonias se reprodujeron con mucha rapidez, invadiendo todo el medio de cultivo. ¿Cuál creen que sea la respuesta y por qué? Profe, ¿no sería la D? ¿Por qué? Porque si nos hablan de un crecimiento exponencial, es un crecimiento acelerado, ¿no? Es un crecimiento acelerado, pero ojo, este sí es una pregunta muy conceptual. La única opción posible es esta, la B, ¿listo? ¿Por qué? Porque la B es la definición de crecimiento exponencial, ¿listo? O sea, ¿qué es un crecimiento exponencial? Es cuando algo crece de forma regular o promediada en intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Entonces va creciendo y se va duplicando, ¿listo? Digamos, por ejemplo, claro, nosotros podríamos suponer que como es un crecimiento exponencial, pues las colonias invadieron todo, ¿sí? Pero cuando hablamos de crecimiento exponencial, o sea, digamos que la D puede ser una respuesta correcta. Lo que tienen que buscar ustedes es la más correcta de todas las preguntas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que esta es la definición de crecimiento exponencial. O sea, la B es la definición de crecimiento exponencial. ¿Listo? Entonces acá nos están diciendo que la duplicación de su número, las colonias duplicaron su número regularmente en intervalos de tiempos iguales. Eso significa crecimiento exponencial. ¿Listo? Hasta ahí bien. Entonces, digamos, nosotros podemos decir, bueno, la tasa de mortalidad bacteriana fue igual a la tasa de natalidad. Nunca nos dicen ese dato. ¿Sí? C, el número de colonias bacterianas se duplicó durante varias horas y luego decayó. Tampoco nos dicen qué pasó después de, sino nos están dando un dato de qué fue lo que se consiguió al comienzo, ¿no? Y de las colonias se reprodujeron con mucha rapidez invadiendo todo el medio de cultivo. Podemos decir que eso es cierto, puede llegar a ser cierto, pero no nos dice, eh, digamos que, o bueno, hay una respuesta que es mucho más específica y es la B. La D nos puede confundir, pero toca buscar la precisa. Y esta sí es muy conceptual, este tipo de preguntas. Bueno, miremos esta. El transporte de moléculas a través de la membrana plasmática puede ocurrir a favor de un gradiente de concentración. ¿Listo? ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Si es a favor de un gradiente de concentración. ¿Sí se acuerdan de eso? Transporte activo, transporte pasivo. ¿Sí? ¿No? Lo explicamos rápidamente. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí que? ¿Sí se acuerdan o sí lo explico? Sí lo explicas. Ok, bien. Cuando hablamos de eso, Qué pena, ¿no sería transporte activo? transporte pasivo, ¿listo? Ya te digo por qué. Transporte de membrana, ¿listo? Transporte de membrana. Entonces, cuando hablamos de transporte de membrana, estamos hablando de la celulita, de la membrana celular, ¿listo? Entonces nos dice acá, el transporte de moléculas a través de la membrana plasmática puede ocurrir a favor de un gradiente de concentración, es decir, de la parte de afuera de la célula hacia la parte interna de la célula. O sea, hay una presión de concentración, ¿cierto? Que presiona la célula, ¿listo? Eso se llama transporte pasivo, ¿listo? Situación en la que no requiere gasto de energía, o sea, transporte pasivo o en contra del gradiente, ¿listo? En la cual demanda un gasto energético. Entonces vamos a explicar esto acá rápidamente. La membrana celular, o sea, la membrana de todas nuestras celulitas, ¿sí? Tiene más o menos esta forma, esta composición química, ¿listo? Entonces, bueno, no, esta imagen está toda fea. Buscamos solo una membrana celular.
A ver si sale entonces. Las células tienen esta membranita celular y esta membrana celular más o menos, ¿listo? Va a tener esta forma, así como en esta imagen. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos algo que se llama una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, deconstruyan la palabra y me dicen qué significa bicapa fosfolipídica. O sea, ¿qué tenemos en esas membranas celulares? Profe, pues una doble capa como construida de grasa, como de lípidos Muy bien. Y y de fósforo, no sé. fósforo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, nuestras células, todas las células del cuerpo van a estar cubiertas por esta membrana celular, por ejemplo. Y vamos a tener que es una doble capa, por eso se llama una bicapa. Como ustedes pueden ver acá, un momento. Ay, ¿qué dice el coso para anotar? Ya. Como ustedes pueden ver acá, esta está separada en dos. ¿Listo? Entonces acá tenemos una capa y acá tenemos la otra. ¿Listo? Una bicapa fosfolipídica. ¿Listo? Vamos a tener proteínas de transporte, ¿sí? Vamos a tener proteínas que van a ayudar al mantenimiento de la misma célula, ¿listo? Como estas proteínas integrales también para señalizar y permitir entrar sustancias también, ¿listo? Entonces, resulta que esta es una membrana que se llama una membrana semipermeable también, es decir, en algunos momentos permite entrar y salir a muchas sustancias, ¿listo? Bien. Ahora, vamos a tener que la composición de esta va a ser más o menos así, es que no veo una donde salga más claro. Miremos a ver la página. Ahora sí. Miren esto. Nosotros tenemos como que esta conformación de una bolita y dos colitas en nuestra membrana. ¿Eso qué quiere decir? La cola es hidrofóbica. Y la cabecita es hidrofílica. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Hidrofóbica que hará referencia e hidrofílica a que hará referencia. ¿A qué creen ustedes? Entonces, hidrofóbica es una partecita que no se une al agua, no se puede, no tiene afinidad con el agua, ¿listo? Como la grasa. Entonces nosotros tenemos grasa en nuestra célula, lípidos, ¿cierto? Ahí sale colesterol, que se acumula e impide que eso se mezcle con el agua. Imagínense que nosotros nos pudiéramos diluir en agua, pues sería terrible, no podríamos bañarnos ni nada de eso. Y tenemos una cola hidrofílica, que ya sí es afín al agua, pero permite pasar algunas sustancias, ¿listo? Entonces digamos que tenemos las dos formas que mantienen a nuestra célula totalmente compactada, ¿listo? Entonces, resulta que nosotros tenemos varios tipos de transporte. Hagamos de cuenta que acá es la parte externa de la célula y acá está la parte interna de la célula. Entonces acá está el núcleo, está el retículo endoplasmático rugoso, bueno, todos los órganos. Pues resulta que acá hay una gran concentración de sustancias que quieren entrar a la célula por presión, pero pues la membrana no lo permite. Entonces, si yo estoy viendo que hay una entrada de sustancias de afuera de la célula hacia adentro, a eso lo voy a llamar transporte pasivo porque no hay gasto de energía. Si no hay gasto de energía es transporte pasivo. ¿Listo? Pero si la célula quiere sacar algo, tiene que ir en contra de la corriente. Y eso sí es un gasto de energía tremendo, se gasta mucho ATP. ¿Listo? Y a eso le vamos a llamar transporte activo. ¿Listo? Tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. Y entonces, en el transporte activo, pues hay un gasto tremendo de energía de ATP que se produce desde la mitocondria, ¿no? Ahora, digamos que para ejemplificarlo,
vamos a tomar el ejemplo. Imagínense ustedes que estén en un río con una corriente muy grande. Si ustedes van en contra de la corriente, como en el transporte activo, ustedes se van a cansar muy rápido, ¿cierto? Porque van a tener un gasto de energía en contra de la corriente. Eso es lo que va a hacer las sustancias que van a salir de la célula. Pero si ustedes se dejan llevar por el río hasta donde los lleve y no hacen nada, como pasa en el transporte activo, no van a gastar energía. ¿Listo? Transporte activo se divide en dos. Uno que se llama la ósmosis, que es la difusión simple, y es cuando la membrana permite el paso solo de agua. Un ejemplo de ósmosis puede ser el colador, cuando licuamos algo y le echamos eso al colador y permite el paso de líquidos, ¿cierto? Pero retiene las partes grandes. A ese proceso lo vamos a llamar ósmosis. Solo permite el paso de agua. Y también otro que se llama difusión facilitada, y es que permite la entrada de ciertas sustancias por las proteínas que permiten pasar acá. Entonces pueden entrar sustancias mucho más grandes a favor de la corriente, perdón, y no gastan energía. Difusión simple, difusión facilitada. Entonces ya saben, transporte activo gasta energía, va en contra de la corriente, transporte pasivo no gasta energía y va a favor de la corriente. Dice, el transporte de las moléculas a través de la membrana plasmática puede ocurrir a favor de un gradiente de concentración, situación en la que no se requiere gasto de energía o en contra del gradiente, lo cual demanda un gasto energético. En la siguiente imagen se nos representa la concentración de iones de sodio y de potasio, tanto en el entorno extracelular como al interior del citoplasma. ¿Listo? Entonces, en un momento. ¿Listo? Ahí. Listo. Acá nos están mostrando lo que les estaba mostrando ahorita. Entonces, ¿cómo hay iones de potasio y iones de sodio? Por eso es que nosotros comemos banano cuando hacemos ejercicio, porque el potasio nos permite que se reactive la membrana celular de nuestras células musculares. Dice, si se requiere ingresar potasio a la célula y mover sodio al fluido extracelular, ¿qué tipo de transporte celular ocurriría? Listo, dice, sea transporte activo porque, sea transporte activo porque se requiere un gasto de energía. B, sea transporte por ósmosis sin gasto energético. C, sea transporte por difusión sin gasto energético. Y D, sea transporte pasivo porque no se requiere un gasto de energía. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Y ya para acabar con esto. ¿Listo? Lo que estamos viendo ahí, y si ustedes les ponen cosas de sodio y potasio, sin duda alguna es transporte activo para sacar cosas y hay un gasto de energía. La respuesta es la A. ¿Listo, muchachos? Bueno, mis amores, ya para que se corte y no volvernos a conectar, espero que haya servido estas clasecillas. Si tienen alguna duda, pueden llenar el texto y en las clases o entre semana me dicen.